mostrar las verdades de lo que está sucediendo, porque a la larga eso tiene que ser lo que salga a la flote. Es decir, realmente una vez y por todas los que tienen responsabilidades tienen que hacerse cargo de ellas, y eso es lo que se ve de esta investigación, que yo festejo y que reconozco en sus autores, ¿no? A mí me llama la atención de la reacción de los periodistas, esto no sé si le llamó la atención a Barone, por ejemplo, que yo tenía 12 años cuando ocurría esto, y me acuerdo mucho de Greiber porque era como un monstruo. Es uno de los monstruos de mi infancia. Yo tenía 12 años en el 76. Y entonces, digamos, sin tener mayores datos sobre esta operación, uno dice, bueno, se juntaron los militares, se juntaron 3 empresas a comprarle una empresa a unos montoneros judíos. Entonces, y si uno sabe que los militares torturaban a la gente, que la tiraban al río, nada más que porque se les ocurría, a veces torturaban a la gente por diversión, bueno, cosas, iniquidades que mejor ni contar, ¿por qué no iban a torturar y hacer un negocio de lo más inmundo, sacándole una empresa a un tipo que era un ladrón, como lo decía Greiber, un chorro, un montonero, un judío, no sé qué peores cosas podía tener esto para la sociedad militar de aquel momento. Entonces, digamos, lo que me llama la atención es por qué hay tantos periodistas que ni dudan ni sospechan de que esta operación fue hecha de manera sucia y de manera ilegal. Dicen que los que estuvieron en campos de concentración, es una comparación arbitraria y forzada, pero que estuvieron en campos de concentración, a veces tardaron medio siglo en recordar eso que les pasó en el campo de concentración. Porque el campo de concentración es un campo de grandezas y de miserabilidades. Y si uno comete una miserabilidad en el cautiverio, la vive ocultando hasta que un día explota si las circunstancias, si el psicoanalista o la sociedad te lo permiten. Los periodistas negamos que estábamos en un estuario vigilado por el Gran Hermano. Lo negamos durante toda la democracia. Los gobiernos no nos ayudaron. Los gobiernos no tenían actores sociales que les permitieran forzar esa realidad. Por lo cual estábamos todos ahí adentro creyendo que éramos felices y libres. Esta es la realidad. Está bien, pero creíamos que hacíamos periodismo. Una vez que se terminó, ya sabés, o sea, todo el periodismo y todo el mundo. Bueno, ahora ha llegado un momento. Sabe, o sea, bueno, ¿cómo se puede no sospechar? Yo te entiendo. ¿Cómo salieron inmediatamente a decir eso es imposible? Bueno, a uno le cuesta trabajo, por ejemplo, si tomamos nosotros como él nombraba un friso de periodistas y yo de algún modo discrepé, porque encolumnarse detrás de, ¿qué te puedo decir?, de un periodista héroe, como podría ser, o mártir, como uno quiera juzgarlo a Walsh, es injusto cuando hay tantos pelotudos. Entonces yo no puedo poner a un prócer y yo soy un mezquino y un tarado. El prócer es una excepcionalidad, un referente, un emergente excepcional, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando uno ve a un periodista que uno reconoce, y lo ha reconocido, porque yo no puedo negar mi admiración periodística por el ingenio, el genio que puso en la profesión la nata, y de pronto lo veo en esta situación, digo, ¿es un cambio ideológico? Estoy pensando, ¿es un cambio ideológico? Yo estaba confundido con la nata, no, el talento lo tiene. No sé si ha descendido en el mismo nivel en que ha descendido su opinión, pero lo cierto es que a uno le cuesta trabajo, y estoy yo más en la razón, y yo voy a cerrar con esto porque el programa se termina, pero cuando uno ve todos esos documentos y testimonios, ya no hablo del testimonio del periodismo, porque el que vale va a ser el testimonio de la presidenta. El de periodismo va a servir para algo y sirve hoy para esclarecer a la opinión pública. El que vale es el testimonio documentado que estuvieron investigando ahí adentro de papel prensa lo que ocurrió. Si uno no confía en todos esos papeles que la presidenta tuvo ahí, estamos hablando de tonterías. Yo confío en esos documentos y confío que la presidenta se juega por esos documentos que tenía allí apilados en la... Quiero escuchar, me piden el corte desesperadamente, ¿por qué pensás que vos, digamos, te dedicás a la comunicación? ¿Pensás que puede alguien no sospechar que hay algo turbio en el tema? No, yo creo que lo saben. Yo creo que la Nata, que Pepe Riayev son hombres inteligentes. Pepe tiene una larga historia que comienza en los 70 y que implicaba una comprensión muy aguda de los fenómenos políticos, sociales, de la dictadura, cómo se desplegó la dictadura en la Argentina. La Nata viene después, pero es un hombre que también está tocado por esa historia. Que no sepan
cómo se construyó esto me parece inverosímil. Creo que tiene que ver con un posicionamiento político, ideológico. Nos llevaría a discutir largamente qué le pasó a ciertos sectores progresistas en esta sociedad, por qué algunos, frente a un momento tan importante y tan significativo, donde están tocando tantos intereses, miran para el otro lado o reaccionan a favor de aquellos intereses que en otra época combatieron, ¿no? Habría que preguntarse eso. Vamos a un corte con un